¿Qué ofende a Dios? Primera parte, segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba, o sea, ofendía, hablando de una ofensa contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco, ahí está la ofensa, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres, así que no tienen ningún poder. O sea, si vemos, hermanos, de Dios nadie se burla. Tarde o temprano, Dios las paga. Amén. Porque dice el versículo 21, y Jehová envió un ángel, no una legión. ¿Cuántos envió? Un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. O sea, hablando del rey, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Que para que vean que Dios es real, ¿no es así? Y entrando en el templo de su Dios, no lo pudo cuidar, no lo pudo proteger, y ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así que de Dios, hermanos, nadie se burla, nadie lo ofende sin quedarse impune, ¿no es así? Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, hoy pueda ser de bendición, de enseñanza, pero sobre todo confrontación, con el fin de cambiar nuestras acciones, Señor, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias, y rogamos, Señor, que podamos tomar buenas decisiones. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. En diciembre 12 de este pasado, 2023, estando el parlamento, un llamado hombre, Hassan Bitmes, de 54 años de edad, del partido opositor Saadet, acusó y criticó a Israel. Y entre sus acusaciones, tras él clamar y decir: no, hablando de Israel, no escaparás la ira de Alá. Alá es en árabe Dios, pero no es el mismo Dios que nosotros adoramos. El hombre, al momento de clamar eso, no escaparás la ira de Alá, el hombre se desplomó, se desmayó al estar en pie frente al podio ahí de la Asamblea General. Sufre un ataque cardíaco en ese momento al decir esas palabras, y según declaraciones del ministro de Salud, murió en el hospital de Ankara. Unos legisladores atribuyeron este problema a la salud de Bitmes, a la ira divina, según la sesión ahí en las actas del parlamento. Yo creo, hermanos, que todo pecado, toda burla y toda ofensa contra Dios no va a quedar impune. Tarde o temprano, ¿por qué Dios me pasó esto a mí? Mira, rapidito yo recibí el castigo, pero veo a aquellos que ni te conocen y pasan años y años y años y nada pasa. Todo en su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está siendo paciente con ellos para que lo conozcan. Porque si Él quisiera, sí los esfuma. ¿No es así? Dios es paciente, pero a su tiempo Dios va a actuar si es que no nos arrepentimos. Amén. ¿Es posible llegar a ofender a Dios? ¿Están seguros? Sí. Una persona se cataloga por tres cosas: por voluntad, sabiduría, o sea, inteligencia y emociones. ¿No es así? Dios las tiene, Dios también tiene emociones. Y si es posible llegar a ofenderlo, hermanos. Todos nosotros los que estamos hoy aquí lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, sea en una manera grande o pequeña, pero lo hemos hecho tanto a Dios como a otras personas, que les hablemos con cierta actitud, con cierta prepotencia, ¿sí o no? Hemos fallado y lo hemos cometido. Dice 1 de Juan 3:4:
todo aquel que comete pecado infringe también, o sea, hablando de Dios aparte, ¿no? Dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, hermanos. ¿La ley de quién? ¿La ley del monte, pastor? No, señor, la ley de Dios. Amén. La ley, hermano, fue establecida por Dios. Cuando una persona comete un crimen, la persona que fue perjudicada por el crimen no es el que castiga al criminal, es la ley la que juzga, como quien dice, al criminal. Es la que juzga a una persona culpable, no la víctima. Amén. Lo que se ha violado es la ley establecida. Si tú robas, por ejemplo, la casa de tu vecino, has perjudicado a tu vecino, pero no es él, o sea, el vecino, el que te hace rendir cuentas. Amén. Es una ley superior que tú has violado. ¿Qué ley? La del gobierno, la terrenal. Es entonces, hermanos, que el gobierno tiene la responsabilidad de condenarte y castigarte. Sí, aunque tu vecino tal vez haya sido afectado por lo que tú le hiciste o ese delito, ese vecino o esa víctima se somete a la ley del gobierno. Asimismo, hermanos, viendo esto de nuestro Dios, es Dios quien ha establecido su ley. Si la desobedeces, pecamos contra su ley, porque su ley es de Él, no es nuestra. ¿No es así? Y es Dios quien juzga, y tenemos que dejar todo en sus manos. Porque si nosotros queremos tomar esas riendas, ¿qué dice Él? No, mía es la venganza. ¿No es así? Es su ley y Él va a dar cuentas y nos va a juzgar conforme a lo que hemos hecho. Dice Proverbios 16:5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. No importa el tamaño del pecado, hermanos. Pecado es pecado. Y en realidad, hablando en términos generales, todo pecado ofende a Dios y debe de ser castigado. Es una deuda que nosotros tenemos que pagar, es desobediencia, es una transgresión en contra de Dios, es un poder dominante sobre nosotros, destructivo y sobre todo engañoso, y que un día tenemos que rendirle cuenta si es que no le hemos pedido perdón. Amén. El pecado, hermanos, ofende a Dios por la sencilla razón de que el pecado, ¿qué hace, hermanos? Nos separa de Dios. Dios no quiere estar separado del hombre. Murió por ti. Y aparte te dio vida eterna. ¿Para qué? Para que estuvieras siempre con Él. Señal de que Él quiere que tú estés con Él. ¿No es así? Y quiere tener una relación contigo. Es por esta razón que el pecado nos separa de Él. Eso le ofende a Dios. Por esa razón. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios, hermanos, y ofende a Dios. Y prueba de eso, ¿qué es? El infierno. Un lugar creado para castigar a Satanás y el pecado. ¿Por qué? Porque eso lo ofende. Usted ha notado que cuando las personas están en bastante duelo y en bastante sufrimiento y en un dolor y una enfermedad terrible y tremenda, como que casi no se peca. Es lo que va a hacer Dios en el infierno. Porque todo eso ofende a Dios y Él tiene que mitigarlo, aparte de castigarlo. Así que el infierno no es una venganza de Dios, es el resultado de nuestra rebeldía, hermanos, y nuestra ofensa a Dios. Y todo pecado, hermanos, es en contra de Dios. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Al final el hombre, hermanos, no te puede condenar ni te puede juzgar al final de cuentas, pero el de arriba sí. Amén. Pecar es como echarle sal a una herida de Dios. Lo molesta, lo irrita, lo ofende. Y Él no es un estoico. Él no es indiferente. Ah, pecaste, no pasa nada. No, hermanos. Dios no es de esa manera. Dios está supervisando al mundo, pero no está ahí con una bolsa de palomitas. Ah, mira, se están ahí matando unos a otros y come y come. No, Dios no es de esa manera, hermanos. No está desinteresado. Él no es un Dios ausente. Él no es un Dios deísta, como que dice, le dio cuerda al mundo y se fue a ver cómo le hacen. No, Dios no es de esa manera. Él es un Dios presente y que nos ama tanto que nos ha dejado su palabra, como dice su palabra en 1 de Juan 1:21. Hijos o hijitos, les he dejado esto para que no pequéis, porque Él no quiere eso. Nosotros como sus hijos. Así que la palabra de Dios, hermanos, es como un semáforo intermitente
que siempre nos está alertando a no fallarle a Dios y no pecar y no ofender a Dios, porque Él sabe que hay consecuencias a consecuencia de ese pecado. Pero ¿qué ofende a Dios? Todos sabemos que el pecado ofende a Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué pecados ofenden más a Dios? Todos decimos, todos los pecados son iguales. Pues en un sentido sí, y cada pecado va a ser castigado de una manera diferente en el infierno. Así que cada pecado es diferente. El que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene, le dice aquel hombre, ¿no es así? Pero ¿sabe qué? Para que me entienda un poquito es, bueno, pues ¿qué pecado ofende más a Dios? En un sentido es como si usted le dijeran, oye, te voy a hacer un caldo. Ah, ok. Oye, vamos a hacer una carne asada. Uy, usted pela los ojos, ¿no? Pero de una forma negativa, pienso que, eso, se robó un penny. Ah, ok. No, se robó $1 millón. Oh, sí me entiende. ¿Qué es lo que le irrita más a Dios? Fíjese lo que dice Deuteronomio, pero primero, ¿qué ofende a Dios, hermanos? Primero, la soberbia. Amén. La soberbia. Dice Deuteronomio 17, versículo 12, y el hombre que procediere con soberbia. Amén. Aquí no está hablando de sober. Estoy sober. No está hablando de ese tipo de sober, ¿no? Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de ti. Ve cómo es que aún dice Dios, tú no vas a ser como quien dice soberbio conmigo, tampoco lo vas a hacer con aquellos que te rodean. Y dice, y todo el pueblo dice, oirá. ¿Y cuál es el punto de que Dios provocaba tal cosa, hermanos? Para que temieran. No, si esto le pasó esto a aquel, no, yo mejor ni me meto, es que mejor me compongo. Las experiencias que pasan a nuestro alrededor son señales y avisos de Dios como, componte si no te va a pasar esto, ¿sí o no? Para que el pueblo dice, oiga y temerá y no se ensoberbecerá, hermanos, de la palabra soberbia. Amén. Sí, sabemos que todo pecado ofende a Dios, pero ¿qué pecados son los que irritan más a Dios? Uno de ellos es este, hermanos. La soberbia es la madre de todos los pecados, a lo que he aprendido de esto, hermanos. Así que yo creo que los demás pecados, como quien dice, son engendrados de esta actitud, de esta acción o de este pecado, hermanos. Y el pueblo de Israel, hermanos, irritó a Dios a un punto, y Dios hizo una pregunta en Números capítulo 14, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Señal de que Dios se irrita con nuestro pecado, hermanos. Lo impacientamos a lo que veo aquí. ¿Es capaz de ofenderse? Sí. Bueno, ¿y por qué es que se irritó o se ofendió con ellos? Ve al versículo 4, Números 14:4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué estaban diciendo eso con sus palabras? Dios, tú no sabes. Dios, tú te equivocaste, tú tomaste una mala decisión. Es lo que ellos estaban haciendo, estaban yendo en contra de su voluntad establecida de parte de Dios. No le estaban creyendo a Dios, como quien dice, ¿a consecuencia de qué? De su soberbia. A un punto de, si es mi papá al final de cuentas, bueno, si es mi hijo, mi jefe de trabajo, lo que, ok, pero estamos hablando de Dios. Y dice el 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? No estaban creyendo en él, hermanos. Una persona que no cree en Dios no tiene una relación con Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Por su soberbia, al final de cuentas, ¿qué sucede? Este pueblo cayó muerto en el desierto. Dice, de todos los 18 para arriba, dice, todos van a morir. Entró solamente una raza, una generación muy joven a la tierra prometida, hermanos. Cuando una persona realmente cree en Dios, hermanos, sus hechos mostrarán humildad, pero cuando no le creen a Dios, van a mostrar no humildad, sino rebeldía. ¿Qué había sus hechos? Yo creo en Dios. Oiga, pero viven como el diablo, rebeldía. No están creyendo en Dios. Aunque digan que creen en Dios, el diablo cree en Dios, dice, y aún tiembla, cosa que ni nosotros hacemos. Pero él no obedece a Dios.
Y todos los pecados son iguales ante Dios, sí, al cometerse, pero sus provocaciones, sus resultados y su castigo son muy diferentes. Eso lo aprendemos en la palabra, pero creo que la soberbia es la madre de todos los pecados. Y creo que la soberbia fue el pecado original desde la creación del mundo, que todo empezó antes de la fundación del mundo, hermanos, en el cielo, una guerra, no de bombas y ataques con misiles y tanques, una guerra de palabras, una guerra de ideas, de Satanás, de contrataciones, como lo dice Isaías 14 y Ezequiel también. Y dice Ezequiel, hablando de Satanás, en Ezequiel 28:12, tú eras, ya no eres, eras el sello de la perfección. Que si hubiera algo hermoso y bello después de la Trinidad, hermanos, era este ser. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, se le subió a la cabeza y acabado de hermosura. Versículo 14, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué era el problema aquí? Versículo 17, se enalteció. Soberbia, la madre de todos los pecados. Se enalteció, es el pecado original. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. La soberbia, hermanos, es la arrogancia, porque el diablo se negó a reconocer a Dios como su Señor. Y en vez de poner la mirada en Dios, la puso en sí mismo, en Él, no creyendo en Dios. Y de la misma manera, Adán y Eva también, así como Él, siguieron esa misma costumbre y pecado, su mismo camino. Y escuche esto, esa puerta por la que ellos le dieron la entrada a la soberbia, se convirtió en la puerta salida del huerto. Ah, tú también. Así que vámonos de aquí. ¡Fuera! Luego te daré por los que están dormidos. ¿Qué es ser soberbio, hermanos? La soberbia nos hace ser arrogantes, prepotentes, vanidosos y presumidos. Una ocasión había un señor que era muy presumido y él presumía sus pescados, y era muy exagerado, ¿verdad? Si pescaba un bagre, no, hombre, estaba así el pescadote, ¿verdad? Así era la fin, ¿cómo se dice la fin en español? La aleta, ¿verdad? Del tamaño de este pescado, ¿no? Y siempre era bien exagerado. Y viendo sus amigos cómo era, vamos a ponerle fin a este fantocho, este chocante y presumido, ¿no es así? Así que, ¿saben qué? Vamos a amarrarle las manos para que cuando vaya a pescar y venga con su pescadillo, ya no ande ahí presumiendo que del tamaño y que no sé qué. Bueno, fueron a pescar. Y sí pescaron, trajeron los pescados y al final le amarraron la mano. Y luego le preguntaron, oyes, ¿qué tan grande fue el pescado que trajiste el día de hoy? Y pues él estaba con sus manos amarradas. Dice, no me lo van a creer, dice, pero el ojo del pescado, dice, estaba así. Bueno, a veces somos muy presumidos, exageramos las cosas, ¿no? Pero ese es el inicio de la soberbia, ¿no es así? Yo creo que a veces en lo que he aprendido de las personas soberbias, en un sentido se creen todopoderosas, muy por encima de los demás, creen siempre tener la razón, son aquellos que todo les queda pequeño, nadie les puede enseñar porque todos lo saben. Su frase favorita es, ya sé, ¿sí o no? Bueno, a ustedes no les pasa eso, gloria a Dios. La soberbia te lleva a ser vanidoso, sus oídos están cerrados, sus ojos están ciegos. Quien tiene la soberbia se adora a sí mismo, se idolatra a sí mismo. Por eso es también el egoísmo, y la soberbia los lleva a despreciar a los demás y creer que no tenemos nada que aprender de los demás. La soberbia es donde el mundo gira en torno a mí o alrededor de mí. Es ser presumido, chocante, impone su voluntad sobre los demás, aún su voz sobre los demás, no acepta opiniones diferentes, cree que siempre tiene la razón, que está en lo cierto, busca la atención, busca la admiración, anhela el respeto de los demás a toda costa, le cuesta escuchar, cree que no necesita la ayuda de los demás, tiene hambre y necesidad de admiración,
poca empatía hacia los demás, le encanta recibir elogios, habla constante de sí mismo, no reconoce sus errores, no acepta las críticas, cree que nunca se equivoca, si siempre encuentra una justificación cuando le hacen notar un error y lo apunta hacia los demás. La culpa es siempre de otra persona, no asume sus responsabilidades, ni mucho menos su pecado. El perdón no existe en su vocabulario, es egocéntrico y el problema siempre está en la otra persona. Tiene una actitud de superioridad. ¿Nos identificamos con algunas de ellas? A lo mejor sí, pastor, ciertas palomitas por ahí. Por eso le digo, todos en algún momento le hemos fallado a Dios y hemos caído en la arrogancia o hemos caído en la soberbia, que es la madre de todos los pecados, que al final me lleva a sentirme así, a mentir o a justificar o a culpar. ¿Me explico cómo es la madre de los otros pecados? Una ocasión en la clase de la escuela, la maestra le dice a todos los alumnos presentes ahí en clase: muchachos, quiero que escriban una carta como si ustedes fueran el presidente de los Estados Unidos, diciéndole a Rusia por qué es que ya tiene que parar esa guerra. No, hombre, todos empezaron ahí a escribir y a tomar nota de todo, menos Miguelito. Estaba muy tranquilo, quitado de la pena. Él pone sus manos sobre su cuello atrás, sus pies sobre el escritorio que estaba enseguida de él, o el pupitre enseguida de él, y la maestra lo observa y le dice: Miguelito, ¿por qué no estás escribiendo la carta? Maestra, yo estoy esperando a mi secretaria. No, ya se le subió a la cabeza ¿no? Y así nos pasa a nosotros también, ¿no es así? Y a consecuencia de eso ahí andamos medios. Esa fue la actitud de Satanás, hermanos. Dice Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón, ¿verdad? Se le subió. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Igualito, ¿verdad? Aún se ve el Apocalipsis, cuando Él va a ser Dios sobre la tierra en ese tiempo, está copiando todo de Dios, aún de la Trinidad también. Dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y fíjese, aquí está el problema, hermanos, que muchos tienen este síndrome, esta actitud, que quieren tomar el lugar de Dios. Y muchos en el gobierno y muchas personas élites quieren tomar este lugar que no les corresponde, y va a haber gran ira para ellos, hermanos. Y seré semejante al Altísimo, superioridad, como yo soy el mejor, no hay nadie que se compare a mí. Parte de Satanás. Otra persona de soberbia en la palabra, hermanos, es Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor aparece en Daniel capítulo 4 versículo 28, y este rey es reconocido por su tiranía, hermanos, el deseo de poder, de gobernar, que es la soberbia. Y dice el 30: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? O sea, su orgullo, su soberbia, lo llevó a creer que él era, que todo esto estaba ahí por él, como quien dice. Y a veces pensamos nosotros de esta casa y este carro y esta familia, y es por mí, porque yo he sudado tanto y que no sé qué. No, mira, usted ha visto, mire, así en un instante, si Dios quiere, se le acaba el corrido, hermanos. Con un ataque, una enfermedad, un virus, adiós, chiquitos, se acaba el corrido. Es por la pura gracia de Dios, como dice en Deuteronomio: estos caminos y esas calles yo las construí, dice Dios, y tú nomás lógralas, como quien dice: yo te he dado la sabiduría, yo te he dado la fuerza, dice el Señor. Todo proviene de Él. Así que ve el versículo 13. Pero aquí vemos de que él estaba muy equivocado. Él no construyó nada, o sea, fue las demás personas. Y dice la palabra en 31: aún estaba la palabra, dice, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y dice la palabra, hermanos, que Dios lo hizo ¿para qué? Para humillarlo y que reconociera que era Dios quien gobernaba y que todo provenía de Él. ¿Sí o no? A veces Dios te bendice tanto y te da tanto
que nos olvidamos de Dios, que no somos agradecidos y que no reconocemos lo que Él nos da. Y al final nos va tan bien y también nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios y luego se va pasando el tiempo. ¿Y sabe qué pasa con muchos? No reconocen a Dios y terminan mal. Y al final terminan sin nada. Porque al final Dios se los quita, hermanos. Y dice el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Era bueno que hiciera una película de esto, ¿no? La águila humana. Perdió todo, ¿por qué, hermanos? La soberbia. Yo. Pero después de humillarse y reconocer que me equivoqué al haber dicho esto, dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Y mi razón, mi cognitividad, como quien dice, me fue de vuelta. Y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y vea lo que dijo el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Miren nomás. Reconoció, hermanos. Entendió de que todo provenía de Dios. Ahí estaba la raíz de sus pensamientos e ideas. Y esto fue escrito, hermanos, para nuestra enseñanza. Tú ves esta historia, la lees en 5 minutos, pero no pasó en 5 minutos, pasó en mucho tiempo, pero Dios la resume. ¿Para qué? Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Tú quieres andar de soberbio? Así también te voy a humillar a ti, dice el Señor. Así que ¿te compones o te compongo? ¿Sí o no? Es lo que Dios nos enseña aquí con su palabra, hermanos. Las escribe del por qué y el para qué, y lo produce en un tiempo limitado para nosotros. No están ahí nomás para ocupar un renglón y un párrafo, una página más. Están para nuestra enseñanza. Así que es una advertencia sobre las consecuencias de la soberbia. Otro ejemplo es Faraón del Éxodo, hermanos. Este personaje se niega obstinadamente. No voy a dejar ir tu pueblo, Señor, y no se van a ir de aquí, a pesar de las 12 plagas que Dios le había enviado. Y fíjese, resulta un desastre al final de cuentas en todo Egipto. Así como quedó Chile y otras naciones, Puerto Rico, después de los daños que pasaron. Oye, quedó así de esta manera, que al final hasta su propio hijo Dios se lo quitó porque seguía de testarudo y de terco, y su gente en sufrimiento, hermanos. Aparte de la muerte también, a consecuencia de la dureza de él, llevó al pueblo a sufrir también y dejarlos completamente con las manos vacías a todo, porque todo fue destruido con esas plagas. No debemos de olvidar, hermano, lo que dice Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción. Entonces, tengo todo destruido, ¿por qué? El orgullo precede, o sea, antes. El orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Antes de la destrucción, antes de la caída, ¿qué está? El orgullo y altivez de espíritu. Soberbia. Primero viene la soberbia. Otro personaje fueron los hombres de Sodoma y de Gomorra, hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra? ¿Alguien sabe? ¿El homosexualismo? ¿Qué más? Perversos, ¿sí? Dice la palabra en Génesis 13:13 que dijo Dios, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. No dice más pecadores, no dice en gran manera. Y aparte, dice Génesis 18:20, porque uno diría, ¿por qué Dios mandó azufre? ¿Por qué Dios mandó fuego a destruir ese lugar? Es por algo, hermano. Usted se imagina, si ese lugar en ese tiempo, estamos hablando de cuando Cristo viene, vamos a estar 2000 años, a esto vamos a decir otros 2000, 1500 más o menos, vamos a decir 3000 años. Esto de lo que estamos viendo ahora de homosexualismo y lesbianismo y tantas cosas que están haciendo ya con los niños, hermanos, esto no tiene mucho que empezó. ¿Se da cuenta cómo está el mundo ahora? Ahora, si esto hubiera sido permitido por Dios hace 3000 años, ¿cómo estaría el mundo ahora?
uy, a lo mejor ya no estuviéramos aquí. O ya Dios hubiera enviado otro diluvio, pero no de agua, sino de fuego, ¿verdad? Entonces Dios en su gracia permite esto. Mueren poquitos, pero vemos, también dicen 18:20, ¿no? Eran malos y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Todos sabemos, como dijeron, sí, la homosexualidad, otra también la falta de hospitalidad cuando llegaron los ángeles. Pero ¿cuál fue la raíz de todos estos pecados, hermanos? Como dije, la madre de los pecados, la soberbia. Dice Ezequiel capítulo 16, fíjese lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué dice ahí, hermanos? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hermanos, la madre de todos los pecados. De ahí nació la homosexualidad, de ahí nació el lesbianismo, la falta de hospitalidad. Pero fíjese también lo que sigue diciendo: saciedad de pan. Estaban hartos, estaban bendecidos por Dios y no eran agradecidos con Dios. Dice, ya, pero aparte dice de eso, de ociosidad, flojos en extremo, ¿verdad? Que no, ay, no tengo ganas de cortar el zacate, no tengo ganas de sacar la basura, y no tengo ganas de recoger la ropa que está ahí en mi cuarto. Hasta la ropa interior está colgada en el abanico dando vueltas ahí. Y entra usted y ¿dónde piso? Hasta dice ahí zona de destrucción. Tenga cuidado, ¿no? Oiga, pues, ¿qué está pasando aquí? Que uno dejara hasta la sábana que estuviera sobre la cama así dobladita. ¡Ey! ¿Tiende bien esa cama? Oye, ahorita, no, hombre, entra uno al cuarto y digo, vuélveme, ¿qué pasó aquí? Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Fíjese, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. 50, y se llenaron. Entonces si se llenaron, significa que estaba entrando de a poquito y en principio, ¿sí o no? Se llenaron, dice, de soberbia e hicieron abominación, que ahí están los que mencionaron los pecados, delante de mí. Dice, y cuando lo vi, las quité. Esto no va a seguir así, dice Dios. Y Dios manda fuego y azufre, hermanos. Y digo yo, Estados Unidos está ahorita en esa posición de homosexuales y lesbianas. ¿Sabe qué es la diferencia del homosexualismo y el lesbianismo, hermanos? Que tanto el gobierno, las redes sociales, la media, todo mundo, las escuelas, aún los padres, están glorificando este pecado. Que si fuera borrachera, fuera adulterio y se hiciera lo mismo, Dios trajera juicio contra cualquier otro. Pero como ahorita es el pecado que se está glorificando, ¿se cree que Dios se va a quedar de brazos cruzados? No, hermanos, está pasando algo que nosotros no estamos viendo. Porque si no pasa algo, Dios va a tener que pedir disculpas a Sodoma y a Gomorra por destruirlos, si al final no destruye Estados Unidos. Pero lo está haciendo, hermanos. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cuánto le cobran de taxa? ¿Cuánto está la gasolina? ¿Cuánto está la comida? ¿Cómo está el mundo afuera, hermanos? ¿Cómo están las enfermedades? Ahí está, hermanos. Está siendo destruido nuestro país. ¿Cómo está el valor del dólar ahora? Descarga para todos. Usted no lo ve, pero ahí está Dios. Y en otra manera, recapaciten, entiendan, pero sigamos tercos. Como decía mi abuela, terco el burro al maíz, ¿verdad? Dice, cuando lo vi las quité. Hasta ese día, hermanos, hasta este día, la zona donde estaban localizadas estas ciudades, Sodoma y Gomorra, sigue siendo una tierra desolada, hermanos. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos, de parte de Dios. El pecado de la soberbia tiene consecuencias. La soberbia fue el pecado original, hermanos, de Satanás. La arrogancia. Así como él, tienen la idea de creer que se puede ser mejor que Dios, y aún piensan que saben mejor que Dios o que pueden hacer las cosas mejor que Dios. Su frase fue como, ¿con qué Dios? Como dándole para abajo. Y es lo que hacen muchas escuelas, muchos gobiernos y muchas personas. Pero se les va a llegar el día, hermanos, si no se arrepienten, que Dios, ¿te acuerdas? ¿Verdad? La gente siempre dice,
Si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? Yo mismo me he hecho la pregunta. Dios nos creó con libre albedrío, con voluntad, que nosotros al final decidimos qué hacer o no hacer. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Aunque Dios sea soberano, Él nos permite hacer lo que nosotros queramos, hermanos. Y aunque sean cosas malas, Dios las permite para que veamos las consecuencias de nuestras acciones, para que veamos qué significa desobedecer a Dios y alejarte de Dios. Pero aún así, a pesar de las cosas malas, a veces Dios las usa para bien en su gracia, que Dios se pasa de bueno. Aquí la pregunta no es que Dios se equivocó o que Él hace las cosas mal o porque es que Dios no hace nada y que no sé qué, y todo lo malo le echamos la culpa a Dios. No es Dios, es Satanás. Él viene a robar, matar y destruir, y el diablo viene echándole la culpa a Dios y yo soy el bueno aquí, ¿verdad? ¿Quién apretó el gatillo? ¿Quién piloteó los aviones de las Torres Gemelas? ¿Quién tomó la decisión de abortar? ¿Quién decidió coquetear y al final terminar divorciado? ¿Quién empuñó su mano para golpear a su esposa? ¿Quién tomó el cuchillo para asesinar a tal persona? ¿Quién decidió manejar embriagado y causar un accidente donde al final otra persona fallece? ¿Quién decidió atacar a Ucrania? ¿Quién decidió atacar a Israel? Si te quejas de lo caro de la comida, lo caro de las taxas, lo caro de la gasolina, ¿quién votó por el presidente actual? Un inmigrante que cruzó la frontera hace unas semanas, sale en las noticias que al final va y asesina a 3 jovencitas. ¿Quién permitió tener fronteras abiertas? Que hasta se los llevan en voz. Ten un celular, ten $1000 para que gastes lo que quieras y esta es tu casa para que vivas. Y el americano aquí, rásquese las uñas si quiere. ¿Fue Dios o fueron los hombres? ¿Y por qué culpamos a Dios? Dice Dios como, ¿what? No dice nada aquí. Como dijo Dios, es el hombre. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. ¿No es así? Es el hombre. El mundo está por causa del hombre. Por eso el mundo está como está, hermanos. Lo que está sucediendo ahorita en tu vida, aún lo malo, ¿quién te lo provocó? ¿Dios? No, Señor, somos nosotros. Todo lo que vemos son las consecuencias del ser humano por su soberbia, hermanos, por su pecado, por su orgullo. La maldad es una decisión personal. No es Dios quien provoca esto, hermanos. Dios es un Dios bueno, que aún dice la palabra que yo hago llover sobre los malos. Hago salir mi sol sobre los malos. Él nos regala el sol. La familia, hermanos, los hijos, unos buenos padres, un buen trabajo, nos da la fuerza, sabiduría, dones y talento, nos da el oxígeno. Nos da buenos médicos, una buena iglesia donde escuchar la palabra de Dios y de su amor. Y aún a veces así levantamos el puño contra Dios. ¿Por qué, Dios? Y Dios como, ¿por qué? Eso se llama soberbia, hermanos. No sepa que Satanás es el personaje más soberbio sobre la tierra. Y él quiere que actuemos de igual forma con que Dios. Y ahí busca la manerita para que al final seas tú tu Dios. Y en el Apocalipsis se revela, hermanos, que el fin de él, el fin de Satanás está decidido ya. Y él lo conoce, porque lo ha leído y porque Dios se lo ha dicho. Va a ser derrotado en la batalla final contra Dios, que se menciona en Apocalipsis capítulo 20. Así que, hermanos, Dios odia la soberbia. Y dice la palabra que Dios mira de lejos a los soberbios. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes tener una relación con Dios si andas con soberbia. No puedes ser tú guiado por Dios o enseñado por Dios porque Dios está muy lejos de ti. No podrás tratar a las personas con respeto si andas en soberbia, con dignidad. No las puedes valorar. Todo eso atenta contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no bendice
a los soberbios, y lo confirma en Mateo capítulo 5, que al final los soberbios no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué Dios odia la soberbia? Por muchas razones, hermanos. Porque es una actitud de independencia de Dios. ¿Y Dios qué quiere? Que seamos dependientes de Él. Todo proviene de Él. También porque se opone directamente a la humildad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos humildes, que reconozcamos todo lo que Él nos da y lo que ofrece a través de otras personas. Pero también porque menosprecia a otras personas y se pone en un nivel que quiere sobrepasar el, y seré semejante al Altísimo. Proverbios capítulo 6, ve usted, capítulo 6, versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová. Y vea usted esta lista, hermanos, y dice: y aún 7 abomina su alma. Fíjese la primera, versículo 17, ¿cuál es? ¿Qué significa eso, hermanos? Soberbia. La primera, los ojos altivos. Nada más, quiero hacer lo que yo quiera, ¿verdad? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cuál es el pecado, hermanos, que provoca todos estos pecados? Los ojos altivos, la soberbia, la arrogancia, el orgullo, como quien dice, la vanagloria y la vanidad. Por eso Jesús nos da el ejemplo en Mateo 11:29. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios manifestado en carne diciendo eso, hermanos. Dejó su trono, su gloria, su alabanza y adoración hacia Él para venir y mostrar y darnos este ejemplo. Wow. Hay una multitud de versículos donde dice que las personas humildes irán al cielo, hermanos, que serán bendecidas por Dios, que Dios no las desprecia, que Él escucha sus oraciones y atiende sus necesidades, guarda su salida y su entrada. ¿Y por qué dice? Todo aquel que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. ¿No es así? Y el que se humilla será enaltecido. Pero recuerde que pues yo he actuado, pastor, con soberbia. Puede ser perdonado, gracias a Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo bueno de nuestro Dios, hermanos. Para combatir la soberbia debemos reconocer ese defecto en nosotros. Si no lo reconoces, tú no puedes cambiar, en realidad. Debemos aprender a aceptar, hermanos, que no somos perfectos, que somos pecadores y que necesitamos la ayuda tanto de Dios como de las demás personas, y que Él quiere que seamos humildes. Dijo el salmista David en Salmo 19, versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hasta él reconocía: fallamos y ofendemos a otros. Hasta decía: líbrame de los que me son ocultos. O sea, ofendo sin darme cuenta. Y dice el 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así que la soberbia es rebelión, hermanos, ante Dios. ¿Qué ofende a Dios, hermanos? La soberbia. Y hay muchos más que después veremos. La soberbia. Se cuenta de Arcadio, emperador de Constantinopla. Él estaba instigado por su esposa Eudoxia: quiero que castigues a San Juan Crisóstomo. Y reúnen los jueces para lograr un plan de poder hacerlo, y proponen varios castigos. Uno de ellos dice: mándalo al desierto. Otro dice: quítale sus bienes. Otro dice: mételo en la cárcel cargado de cadenas. Y otro dice: quítale la vida. Pero otro le dice al emperador: mira, Señor, si mandas al desierto, Él estará contento, sabiendo que en todas partes Dios está. Si lo despojas de sus bienes, no se los quitas a Él, sino a los pobres. Si tú lo encierras en un calabozo, va a besar las cadenas. Y si tú lo condenas a la muerte, le abre las puertas al cielo para ir a verlo. Pero si lo haces pecar, y es lo que yo te recomiendo, hazlo pecar. ¿Por qué? Porque teme al pecado y teme ofender a Dios. Nosotros tenemos ese temor de decir: no quiero pecar porque ofendo a Dios, o tengo ese temor, hay algo que me detiene, que no lo debo de hacer. Usted tiene eso. Si usted tiene eso, hermanos, es una señal tal vez de que usted tiene el Espíritu Santo. Usted dice: no, yo no tengo eso, pastor. Usted es soberbio, usted no tiene nada de Dios en su vida. Tiene que tomar una decisión, ¿no? Y decir: Señor, perdóname, Señor, cámbiame, entra a mi vida, Señor, y quiero que me salves. Y
quita esta actitud de pecado en mi vida, Dios lo va a hacer, hermanos. Amén. San Juan Crisóstomo sabía que el pecado, hermanos, ofende a Dios. ¿Por qué le ofende, hermanos? No solamente porque daña a otras personas, sino porque es contrario a su amor, a su santidad, a su justicia y sobre todo su voluntad. Amén.